tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Está sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas desde Guadalajara, Jalisco, en Austin, Texas, 1530 de AM o 95.1 de FM. También puedes escucharnos a través de la cadena Cable Radio Network, que llega a 63 ciudades de 10 estados de la Unión Americana. Y el día de hoy, como ya te está comentando Claudia, hablaremos acerca de la vivencia masculina del divorcio. Antes que nada, quiero aclarar, como en muchas otras ocasiones, que se está haciendo como estaríamos intentando englobar lo que más comúnmente se vive por parte del hombre. No es algo que se pueda generalizar con certeza y decir que todos los hombres viven de esta manera el divorcio. No hace mucho, justamente la semana pasada, alguien nos compartía una experiencia, pues de un hijo que ya hacía un par de años se había divorciado y lo estaba pasando bastante mal, ¿no? Aparentemente cayó en una depresión muy fuerte. Y bueno, pues sí se me hace, creo que es importante como tener esta parte de responsabilidad de explicar que no es siempre de la misma manera. Sin embargo, como nos comenta Claudia en la cápsula, efectivamente, pues creo que serían la excepción, ¿no? Un divorcio amistoso. Verdaderamente, a final de cuentas, esto no resulta ser una experiencia amistosa, aunque paradójicamente casi siempre la razón que se pone es mutuo acuerdo. Bueno, pues ahí hay un montón de descalabros a lo largo de... Y lo que ocurre es que las posturas que se adoptan comúnmente, como hemos estado hablando de roles a lo largo de este mes, y el rol del padre o del hombre en la familia en contraste con el rol de la mujer. Vamos a hablarlo desde la postura en donde existen hijos de por medio. Usualmente es la madre quien se queda a los niños. Esto es lo más común, no significa que siempre sea de esta manera. Usualmente es la madre, y esto abre una ventana distinta de experiencia para el hombre. Creo que habría como dos aspectos principales que, bueno, al menos a mí en este momento me gustaría tocar. Por una parte, el hombre puede llegar a experimentar esto más como una especie de pausa de una relación que probablemente ya estaba siendo sumamente conflictiva para que se haya llegado a este punto. A diferencia de la mujer, para la mujer no se da este espacio de pausa, este espacio de silencio o este espacio de quizás pasajera tranquilidad, porque sigue enrolada con todos los problemas. Digamos que es como si se hubiese aumentado todavía más, tiene que aumentar todavía más la marcha forzada que ya llevaba antes del divorcio. Para el hombre esto puede llegar a experimentarse de una manera distinta, justamente por esta diferencia tan importante. Por otra parte, en lo que hemos hablado acerca de la postura masculina y de esta característica predominante en el hombre, que es como la del rol activo, digamos que el aspecto de posesión se vive distinto de parte del hombre que de la mujer. Un hombre puede haber perdido el interés, por ejemplo, sexual en su pareja, y sin embargo seguir con un ahínco tremendo de que ella no tenga ninguna otra pareja. Entonces, muchas veces es ese el motivo por el que se perpetúa un matrimonio que ya está pues condenado al fracaso, ¿no? Siga esta pareja legalmente casada o no, o sigan viviendo bajo el mismo techo o no. A veces es el motivo que no permite que se separen, el hecho de pensar que pues la otra parte, que la mujer va a rehacer su vida. Aún una vez que se separan, aún una vez puede haber pasado mucho tiempo, de todas maneras, para el hombre llega a significar un golpe muy particular el hecho de que la mujer tenga, después de eso, otra pareja. Y esto, en muchas ocasiones, se presta para que haga un mal uso, por ejemplo, de lo que está obligado legalmente a aportar para sus hijos, por ejemplo, donde en muchas ocasiones se llega a convertir
a veces silenciosamente y otras cosas cínica, explícitamente de parte del hombre, como un condicionante, ¿no? Solo en caso de que la mujer no rehaga su vida. Y esto es una cosa realmente peligrosa porque muchas mujeres van entrando a este juego, ¿no? No lo podríamos pensar desde el papel del hombre, ¿no? Desde cómo está el deseo tal cual de que suceda una u otra cosa, pero realmente es muy muy curioso cómo al momento de la separación pocas veces se puede hacer una separación limpia, ¿no? Imagínense como si estuviéramos queriendo romper una hogaza de pan. Muy pocas veces la vamos a cortar parejita, ¿no? Como si tuviera un cuchillo. A rato se va a ir un pedazo para un lado y para el otro, y lo mismo pasa con el divorcio. ¿Por qué? Porque se van moviendo dinámicas distintas, se van moviendo, digamos, se va moviendo la pulsión hacia lugares diferentes. ¿Y esto qué quiere decir? De repente, ciertas cosas, ciertos goces perversos empiezan a aflorar con esta parte del divorcio. Digamos, esta idea de que la mujer pueda seguir teniendo otra pareja o no, va a generar, digamos, como una especie de regresión a todo lo que podríamos pensar a la etapa edípica por parte de ambos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora, como ya no somos marido y mujer, pues bueno, si nos seguimos viendo, resulta que es algo ligeramente prohibido, o muy prohibido, ¿no? Si ya había otra persona, pero bueno, seguimos teniendo contacto y lo escuchamos en cómo dice la gente, es que nunca me voy a poder separar de él porque es el padre de mis hijos, ¿no? Nunca me voy a poder separar de ella porque es la madre de mis hijos. Pero bueno, la separación y el ser padres de las mismas criaturas tendrían que venir en dominios diferentes, tendrían que ser temas distintos. Pero ahí se alcanza a reflejar, digamos, como este deseo de no separarse. Y es que es algo realmente complicado todo lo que tiene que ver con el divorcio. Si pensamos, imagínense una relación de unos 5 años, 10 años, durante esos 5 años se ha construido la vida alrededor de la otra persona. A menos, claro, hay casos muy específicos en donde desde un principio hubo un odio tremendo y una unión, quién sabe por qué. Todavía no nos alcanzamos a explicar por qué. Sin embargo, hay un vínculo. Se va haciendo una ligazón. Se va haciendo esta relación entre dos personas y ya sea por el odio o por el amor, durante esos 5 años ha girado la vida alrededor de ello. Y ese vínculo no se disuelve de un momento a otro, tampoco se disuelve con un pleito, como muchas veces podríamos ver, por ejemplo, con una infidelidad, ¿no? Que ¿cómo puede alguien perdonar una infidelidad? Pues bueno, no necesariamente se tiene que perdonar, pero a la gente le cuesta mucho trabajo separarse después de eso, aunque sea algo que muchas personas lo podrían pensar terminante, no es que yo nunca aguantaría una de esas cosas. Realmente el dolor de separarse, de romper esa relación que se ha hecho durante tanto tiempo, a veces resulta mayor que el dolor del haber sido infiel o del haberle sido infiel a alguien más. Entonces ahí se empiezan a girar cosas pues realmente muy enfermizas. ¿Por qué? Porque sigue el odio, pero también el amor. Y están los dos coexistiendo, como siempre, pero ahora con un acento, ¿no? Porque ya se van haciendo pleitos, y esto es lo que vemos en los divorcios, no necesariamente porque sea por una infidelidad. Si empiezan a haber problemas, de todas maneras sigue coexistiendo el amor con el odio que le tenemos a la otra persona, con el coraje que nos despiertan sus actitudes, y al momento de romper con la relación, no queremos dejar ese oasis que tenemos por ahí, esta sensación de, bueno, pero es que todavía me quiere un poquito, bueno, es que yo todavía lo quiero un poquito, y ahí es en donde se hace más difícil. Y para el hombre es muy curioso cómo de repente podemos escuchar a muchas personas como en una postura feminista, ¿no? Es que los hombres nunca les sufren, los hombres mal se separan y ya están buscando otra persona. Realmente los vínculos afectivos van siendo muy similares para uno y para otro, en cuestión de qué tan fácil se disuelven. ¿Sí ve? No es como que se olvide tan fácil, sino que hay dinámicas distintas y que justamente es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, por el momento tenemos que ir a un pequeño bloque comercial. No se desconecte, regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de la vivencia masculina del divorcio. Y antes del corte, en el bloque pasado, iba hablando acerca de esta postura masculina que en muchas ocasiones va a acentuar esta inclinación de pronto a ver a la mujer como una especie de posesión
más aún cuando estamos hablando de una situación de las más clásicas, que creo que cada vez menos existen ya en este tiempo, pero siguen existiendo, ¿no? En donde el hombre es el único proveedor, hablando económicamente, en la casa, mientras que la mujer se hace cargo de los quehaceres del hogar y también de la crianza de los hijos en su mayor medida. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues que el hombre efectivamente tiene mucha más libertad económica, tiene mucha más independencia en cierto sentido, porque aunque se supone que en el acuerdo está implícito, cuando no es explícito, está implícito el hecho de que, bueno, cada uno se va a hacer cargo de una parte del trabajo que implica formar una familia, y esto supone que también se divide, la división sería equitativa en cuanto a los bienes y en cuanto a las posibilidades de independencia, por ejemplo. Bueno, pues normalmente esto no sucede, ¿no? Finalmente, creo que la tendencia probablemente de cualquier ser humano iría más comúnmente, por crudo que parezca, a, si tiene alguna ventaja, bueno, pues preservar esa ventaja, ¿no? Cueste lo que cueste. Entonces, bueno, pues esto sucede en el esquema más clásico de familia y se presta para fomentar en muchas ocasiones de manera negativa esta tendencia a querer mantener como bajo el yugo a la pareja. A veces, en ocasiones, a los hijos, pero es una vivencia bastante distinta respecto a la pareja, en donde de pronto el deseo queda restringido al deseo de dominar. A lo mejor este señor efectivamente ya tiene otra pareja, ya está haciendo su vida por otra parte, y bueno, de todas maneras persiste el deseo de que no sea de esa manera por parte de su ex mujer, ¿no? Con los hijos, la experiencia que va teniendo con los hijos, de alguna manera también puede torcerse hacia el lado del dominio, pero de una forma distinta. Si ya de entrada es la mujer la que está en el rol de crianza, estoy hablando otra vez de este esquema más común, y bueno, el hombre por supuesto que participa y debería participar en el mejor de los casos, así como lo hablamos la semana pasada a propósito de la figura tan importante que juega el hombre como aquel que transmite la ley, ¿no? Pero bueno, esto no siempre ocurre correctamente. Entonces lo que pasa es que probablemente en esta lucha que persiste con la mujer, se utilizan a los hijos como peones así como en un tablero de ajedrez, se los utiliza como peones en la guerra que hay entre ellos. A veces de manera mucho más grotesca y obvia, otras veces de una manera mucho más silenciosa, en formas, por ejemplo, como de una especie de chantaje, ¿no? De pronto son pocas las veces, en contraste con el tiempo que pueden pasar, por ejemplo, con la mamá, los hijos, son pocas las veces que pasa este tiempo el padre con ellos, y entonces en estas pocas ocasiones de pronto puede hacer un gran derroche, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un gran derroche de dinero, o puede ser un gran derroche en cuanto a las actividades recreativas, qué sé yo, que por una parte puede estar bien fundamentado en un deseo pues verdaderamente de compartir un buen rato con los hijos, probablemente sumado a cierta culpa por haberlos dejado en cierto sentido, y lamentablemente también puede estar muy alimentado por el hecho de continuar con esta ventaja sobre la imagen de la madre, en donde de pronto pueden intentar hacer una especie de complicidad, ¿no? Es que mamá no me permite esto y no me deja. Bueno, hijo, yo te voy a llevar nada más, o yo te lo voy a comprar y lo dejas en mi casa, nada más, no le vayas a decir a tu mamá. Este tipo de trueques que se hacen con los hijos, porque son trueques, no son favores, no existe nada en la vida que sea gratis, nada, absolutamente, ni hacia las personas a las que más quieres.
todo lo que vamos haciendo son trueques, entonces más vale que cuando hacemos algún intercambio las cosas estén bien claras, ¿no? Al menos de las dos partes. ¿Por qué? Porque este tipo de favores, entre comillas, que se pueden prestar a hacer con los hijos, va a cambio, en la mayoría de las ocasiones, de una alianza, va a cambio de una lealtad que se promete implícitamente y que mete a los hijos en un aprieto enorme, ¿no? Uh-huh. Y también pensando en cómo lo van viviendo los hombres alrededor de estas alianzas, podríamos ver cómo muchos señores se sienten en desventaja alrededor de este tipo de acuerdos que se hacen con la madre específicamente. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros sabemos que la madre tiene una importancia grandísima en la vida de todos nosotros y de nuestros hijos. Entonces, al momento de una separación, no es raro que un hombre se sienta realmente desplazado de su familia. No nada más como que se acabó la relación con su mujer, sino que ya no es parte de esa familia. ¿Por qué? Porque ahora, si ese tipo de alianzas se van formando, y que por lo general se van formando, no es una cosa rara, ¿no? Ni tan peculiar, las alianzas se van haciendo pues con la madre. ¿Y por qué con la madre? Porque nos vamos a dar cuenta de que hay una realidad que no le podemos dar la vuelta. Por lo general, cuando hay un divorcio, los hijos se quedan con la madre, ¿no? Entonces, los hijos y la madre, digamos que siguen teniendo su ritmo de vida muy similar, nada más sin el padre. Entonces, el que sale del círculo es el padre, el que sale del círculo es el hombre. De ahí es de donde, de alguna manera, se puede llegar a pensar, bueno, es que los hombres, qué a gusto porque ya se fue con su otra mujer, o ya se fue con los amigos, ya anda de fiesta, ya está haciendo cosas. Y hay un tiempo, hay como momentos, digamos como en el momento de la separación, en el que el hombre se puede llegar a sentir hasta liberado. ¿Por qué? Bueno, porque ya no tiene que estar haciendo las mismas cosas, ahora saliendo de su trabajo, se puede ir con sus amigos, puede hacer todas estas cosas que de alguna manera entraban en el intercambio de la convivencia en el matrimonio. Pero también se pierde la familia. Se pierde de una manera simbólica porque la familia ahí sigue, ¿no? Lo que se pierde es el lugar que se tenía en esa casa. Se desplaza la mayoría de las veces el hombre de su hogar para ir a buscar algún otro sitio donde quedarse, ¿no? Es muy, muy, muy raro realmente que el hombre sea el que se queda en la casa y la mujer es la que se vaya. Pero al momento en el que esto sucede, no se va hablando mucho, pero realmente es una etapa en la que puede caer mucha gente en depresión. ¿Por qué? Porque imagínense, se resquebrajó lo que era la fundación de nuestra vida, nuestro ritmo de trabajo, el por qué trabajábamos de tal manera, qué tantas cosas estábamos pagando, cuántas cosas se quedaron en la casa que nosotros todavía seguimos pagando después del divorcio, ¿no? Y que ya ni siquiera estamos disfrutando. Realmente es algo que duele porque se desacomoda todo el mundo. ¿Sí ve? Esa recámara que todavía estábamos pagando, bueno, todavía la sigo pagando y ya ni siquiera estoy ahí. Todas estas cosas, no justamente por el dinero, sino por el desacomodo que hay en toda la vida. ¿Sí se fija? Y ahí, en esos momentos, digamos que teniendo la vía libre, es en donde se puede caer en los excesos. Es en donde de repente este hombre divorciado se empieza a vestir como adolescente, se compra una moto, sale a todos lados, ya de repente anda con alguna chica que se ve totalmente dispar de su edad. Todas estas cosas se pueden llegar a pensar como, mira, nada más estaba esperando el momento de hacerlo. Y hay personas que sí lo hacen, pero en muchas otras también es una manifestación de esta misma depresión. ¿Por qué? Porque es descontrolarse, es empezar a caer en los excesos, empezar a llegar a relaciones peligrosas, estar exponiendo la vida, sentirse mal a la hora de trabajar, perderle el sentido al trabajo. Y todas estas cosas de alguna forma se alcanzan a expresar con estos comportamientos adolescentiles. ¿Sí ve? Que nosotros desde afuera podemos decir, mira, nada más fulanito qué a gusto, y fulanito llora todas las noches porque no sabe qué va a hacer de su vida, que tiene 40, 50 años y es como si hubiera empezado otra vez desde cero. Con todo y lo que pudo haber construido, se puede llegar a sentir que la vida colapsa al momento de un divorcio. Y esto no se dice tanto, ¿sí ve? ¿Por qué? Porque pareciera que esa libertad, esa supuesta libertad, es un premio. Pero una libertad, imagínese, digo, es un ejemplo muy feo, pero imagínese que su mascota que usted tuvo durante 10 años, de repente la suelta en el bosque y le dice, eres libre de, y haz lo que tú quieras hacer. Su mascota seguramente se va a morir de hambre o se la va a tragar algún otro animal. Esto no porque sea una cosa exactamente igual, pero nosotros ya estamos acostumbrados. La libertad, como la podríamos llegar a pensar, ya ni siquiera se vive como algo deseable, porque nosotros somos seres de costumbres, de rutinas, de hacer vínculos y relaciones. Y sobre eso gira nuestra vida.
Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito regresamos. Miguel, pues si tú dices que con el divorcio no se pudieron poner las cosas tranquilas y en paz, creo que también habría que compararlo en contraste con el transcurso de matrimonio, ¿no? Porque digo, esto suena como palabras mayores, como para pensar que estaba todo más pacífico y todo más tranquilo cuando no estaban divorciados, ¿no? Lo que sí ocurre es que pueden haber muchísimos problemas y pueden estar como cristalizados dentro de una relación, aunque exista o no matrimonio legal de por medio, ¿no? Muchos de los problemas justamente quedan inmovilizados, no por eso dejan de crecer y no por eso dejan de empeorarse, pero sí quedan como solidificados en una relación. De ahí que muchas personas tarden bastante o titubeen mucho a la hora de separarse. Por ejemplo, una persona que es sumamente dependiente, o una persona que es sumamente depresiva, o una persona que se vive totalmente como indefensa para valerse por sí misma o por sí mismo en la sociedad, puede estar tapando ese hueco con el hecho de tener una familia, con el hecho de tener una pareja e incluso hasta los hijos, ¿no? Muchísimas personas que bueno, ¿por qué no salen y por qué no? Es que nos estamos dedicando a los hijos, y la verdad es que ahí hay un conflicto enorme, intensificándose, pero está de por medio este como pretexto, ¿no? Pero son pretextos que nos vamos poniendo a nosotros mismos. De pronto, por supuesto, cuando se hace una separación, junto con esta separación de bienes, pues también se van separando todas las conflictivas individuales que hasta el momento se habían estado compartiendo en la pareja. Entonces, bueno, pues pueden destaparse este tipo de conflictos que en ocasiones son tan extremistas como lo que te sucedió a ti, ¿no? Pero finalmente, pues creo que ahí lo importante es poder resolver, ¿no? Quizás esto no se hubiese sucedido de no darse el divorcio, pero no porque todo estaba muy bien. Una mujer que está dispuesta a hacer eso con tal de quitarte la patria potestad, pues no es que vayan a tener una relación maravillosa, sino nada más porque están deteniéndolo, ¿no? Nada más porque están forzando la relación. Y continuando con esta idea de cómo es que va viviendo el hombre en muchas ocasiones puede llegar a experimentar, digamos que la sexualidad femenina suele ser en muchas culturas, podría decir que en la mayoría, en otras quizás menos, pero en la mayoría es como sigue siendo en cierta medida como una especie de tabú. Y para el hombre, la manera en que le puede experimentar el hombre, de pronto radica en que la mujer que tiene por esposa, que tiene por conocida, por familiar, por madre de sus hijos, por ejemplo, puede llegar a experimentarla a cierto nivel como una especie de madre, aunque no cuide de él necesariamente como tal, sino, o que tenga una relación muy distinta a la que tiene con su propia madre, puede llegar a experimentarla en esta fantasía de que no debería tener ninguna clase de deseo sexual, en especial no si no está dirigido hacia él. Como la mujer usualmente se queda al cuidado de los hijos, y bueno, cuando se hace una división de tal manera que queda una casa para la protección de estos hijos, donde evidentemente también habita la mujer, de pronto se llega a una especie de absurdo donde el hombre sigue teniendo acceso a esa casa. Digamos, el hombre ya tiene su casa por su parte de soltero, digamos, pero la mujer no, porque está con los hijos. Entonces, como los hijos son del dominio común, la casa se convierte en algo del dominio común, y de pronto se crea un absurdo donde uno dice, a ver, bueno, pero entonces, ¿cuál es el espacio de intimidad de la mujer? O la mujer está nada más como una especie de cartita que se puede poner para que cuide a los hijos, para que cuide la casa de los hijos, y para que, y su vida como mujer. Y en muchísimas ocasiones de verdad está o escondido o no escondido en la fantasía del hombre, pues que eso no debería suceder, que una mujer sensata y buena
no debería, y menos cuando está cuidando a sus hijos. Fíjate nada más, fue a meter a un hombre a la casa de mis hijos. ¿Cómo se le ocurre? Como si fuese una cosa de verdad de lo más bajo, ¿no? ¿Cómo se le ocurre que sale con este señor y salen a comer? Bueno, pues lo que pasa es que la mujer se puede quedar con los hijos, pero también sigue siendo mujer y también sigue teniendo deseo sexual, en el mejor de los casos, en el menos enfermizo de los casos, ¿no? Uh-huh. Y es que realmente no hay un acomodo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, no? ¿Cuál sería la manera más sana, más saludable de divorciarse? Es como si pensáramos cuál es la manera más sana y más saludable de chocar un carro, ¿no? Si se choca un carro, ya sucedió un accidente, ya va a haber un percance, igual con un divorcio. Si va a haber un divorcio, va a haber dolor, van a haber cosas. Y si no existen ninguna de estas situaciones, ¿no? Si decimos, no, es que nada, ya nada más cada quien siguió por su lado, pues entonces habríamos de pensar que no había relación antes de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque sí podemos ser muy civilizados al respecto, ¿no? Podemos cada quien poner su espacio, podemos cada quien poner una cuota alrededor de los servicios, de la privacidad, de cómo yo ya no me voy a meter contigo, ni tú conmigo, cómo vamos a tener un espacio tal vez para ver a los hijos cada quien. Y aún así de civilizados, los celos van a seguir de fondo. El coraje va a seguir de fondo. Y desde el hombre, este coraje muchas veces se va viviendo como, ¿por qué yo tengo que seguir manteniendo a esa mujer si esa mujer ya no quiere estar conmigo? ¿Sí ve? Y esto es algo que si lo vemos por el lado de la mujer, pues la mujer lo va a decir, pues me tiene que seguir manteniendo porque yo di mi vida por sus hijos. ¿Sí ve? Y acá es, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto se puede dar? Acá realmente no nos vamos a encontrar con una medida que nos deje a gusto. No vamos a estar tranquilos con eso. ¿Por qué? Porque el dinero siempre va a hacer falta. La sensación de que nos están pidiendo de más dinero siempre va a estar. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con una cosa real. Tiene que ver con la sensación que nos genera todo esto. Esta sensación de estar pagando por algo que no se tiene. Y de la otra manera, estar cobrando tal vez una venganza por lo que se hizo. ¿Sí ve? Acá hay muchas maneras en las que esto se puede manifestar, pero lo que nos vamos a encontrar es que siempre va a haber un conflicto, de una o de otra manera, un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque tal vez pudimos llegar a uno de estos divorcios, en este caso, ¿no? En donde los dos nos queríamos divorciar. Pero ¿y qué pasa cuando solamente una de las dos partes se quiere divorciar? Que tampoco es nada raro, ¿no? Nada raro. Y que vienen las demandas, que vienen careos, que vienen tantas cosas. Ahí la vamos a tener bastante complicada, ¿sí ve? ¿Por qué? Porque de alguna manera, como le estaba diciendo en el bloque anterior, nos sigue uniendo el cariño, pero también nos empieza a unir el odio hacia la otra persona. Y de repente se vuelven unas batallas horribles con la otra persona. ¿Por qué? Porque ahora ya ni siquiera gira alrededor del divorcio, del que cada quien siga su vida o no, sino de hacerle la vida miserable al otro. Y esto va a pasar muchas veces realmente, más de las que quisiéramos. ¿Por qué? Porque al momento del rompimiento, como también le estaba diciendo antes, no lo vamos a hacer parejito. Se quedan hilos pegados, queda el coraje, así como esto que estabas diciendo tú, Gaby, es que cómo es que llevó un fulano a mi casa, a la casa de mis hijos. En la mujer también puede aparecer eso, también puede aparecer la queja de es que cómo vas a andar con esa muchacha, mira nada más, y aparte llevar a nuestros hijos con ella, y llevarla a su casa, y invitarla en Navidad, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Porque todavía seguimos pegados de ese lado. Si se fija, esto solamente el tiempo lo empieza a disolver, el tiempo y una actividad propia de empezar a enfocar nuestra energía hacia otros lados. ¿Por qué? Porque esto puede llevarnos toda la vida que nos sobra, de estarnos peleando al respecto de eso. ¿Por qué? Porque cada pleito que tenemos de esto, imagínese que le estuviéramos echando leña de nuevo a la hoguera. Cada bronca, cada pleito por la comida, por el dinero, por el espacio, seguimos alimentando a este monstruito que nos está quitando el tiempo a las dos partes de la pareja. Y que no acabamos de soltar el cariño y nos empezamos a pegar con el odio con la otra persona, porque ya es un pleito de repente hasta de lo más absurdo, Gabriel, hasta de las cazuelas nos acabamos peleando por lo que se quedó en la cochera, por lo que sea. ¿Por qué? Porque no queremos seguir nuestra vida, y tal vez solamente uno quiere seguir su vida y el otro no lo deja, ¿no? Si ve, realmente es algo muy complicado. Tenemos mucho tiempo para hablar de esto. Ahorita vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito regresamos.
regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero el día de mañana retomaremos el tema de la vivencia masculina del divorcio. Nos enriquece mucho las aportaciones que nos puedan hacer al respecto. Todas las participaciones nos enriquecen bastante, pero creo que sería pues muy interesante poder conocer la postura masculina, ¿no? Acerca de esto que vamos hablando ahorita. Uh-huh. Susana nos está compartiendo: mi hijo se separó de su esposa hace 9 años y mi exnuera no deja ver a mi nieto. Ella y su mamá hacen problemas de todo. Bueno, esto no es tampoco, lamentablemente, no es nada raro, ¿no? Suele ser común, como comentábamos, que los hijos se convierten en el campo de batalla de estas partes. Definitivamente creo que ahí habría que ver, por una parte, poder resolver el problema de los adultos entre los adultos, que definitivamente hay algo, Susana. Absolutamente tiene que haber algo. No ocurre el hecho de que de una sola parte emanen los problemas. ¿Me explico? Es cierto que una parte puede ser predominantemente problemática, pero siempre se necesita algo que haga mancuerna como para que esto se justifique. De otro modo, pues esto no podría funcionar así. De otro modo, hay maneras de solucionarlo desde lo legal, hay maneras de solucionarlo desde muchos aspectos, ¿no? Se requiere que la otra parte esté o faltando con algo que le corresponde, o pues puede ser no nada más en el sentido económico, sino también en el sentido de el interés que le puede estar poniendo a esto, ¿no? Yo no sé si de verdad tenga 9 años sin ver a su hijo, pero definitivamente un hombre que hace 9 años que no ve a su hijo y está asumiendo que todo esto es culpa de su ex suegra y de su ex esposa, pues yo sí me preguntaría, ¿y qué está haciendo, no? ¿Por qué no se ha movido legalmente? ¿Por qué no se ha movido por los medios que se pueda mover? En algún otro momento hablábamos de un aspecto acerca de la paternidad y también la semana pasada, y cómo, si bien es cierto que incluso dentro de un matrimonio ya formado y que convivan juntos, es la madre quien da de alguna manera la autorización al hijo de acceder al papá, como de acercarse al papá, también el papá, el papel que vaya asumiendo va a ser determinante en tanto que qué tanto lucha o no lucha por sus hijos o por su hijo, ¿no? Ahí también se ve todo el ahínco, se ven las ganas. Probablemente un niño de unos 3, 4 años, pues sí tiene prácticamente toda su voluntad puesta en la madre, ¿no? Tiene muy poca opinión, 0 voz, definitivamente, y criterio propio pues no lo hay. Pero a la medida en que va viendo a un padre que está interesado, a un padre que lucha por él, pues no es como que vaya a llegar a sus 12 años totalmente ajeno a la situación, ¿no? Por supuesto que se va a dar cuenta de que algo está sucediendo. Y muchos hijos lo hacen, ¿no? Muchos muchachos se obligan más bien a ser bastante precoces en su criterio cuando se someten a esta clase de situaciones. Entonces, bueno, pues sí debe ser una situación bastante dolorosa. Aquí parece como que hubiesen hecho bando tanto ella con su mamá como tu hijo contigo, ¿no? Porque parece que como que a ustedes no los deja ver a ti, a tu nieto, a él, a su hijo. Definitivamente eso es algo, y no para que tú luches por el nieto, bueno, es algo que le corresponde totalmente al papá, y que que sí creo que sería una cuestión de poder resolverlo entre ellos. Esta es otra situación, creo que cuando en las ocasiones en las que el hombre se vive en desventaja en la relación, y se vivía en desventaja incluso antes de que terminase la relación, el tinte que va a cobrar
a la hora de la separación va a ser muy diferente. Hace un momento hablábamos como del esquema clásico donde es el hombre el proveedor, donde es como la figura en cierta medida dominante o que posee mayor parte del control, al menos de las finanzas, de todas estas cuestiones. Pero no siempre se da ese caso. Hay ocasiones en las que el hombre se vive de alguna manera o de muchas maneras en desventaja. Y cuando esto ocurre, suele suceder que más adelante, a la hora de la separación, tiene como una caída más en el sentido depresiva, ¿no? Y se puede vivir como con mucha impotencia, con mucha desesperación y mucho desgano, ¿no? Es una cosa, pues realmente hay muchísimos escenarios en los que nos vamos a encontrar esto. Y fíjate, Gaby, me quedo pensando, ¿cuántas abuelitas nos escuchan, ¿no? Muchas veces estamos escuchando sus participaciones al respecto de los hijos, ¿no? Del problema que tiene el hijo. Qué curioso. Esta es una abuela muy joven. O sea, el muchacho también debe estar bastante joven, ¿no? Sí, Susana, una abuela muy joven. Y realmente es muy curioso, ¿no? Todo lo que puede llegarse a suscitar alrededor de un divorcio. Porque, como le digo, empezamos con esta premisa, ¿no? Que de repente se piensa que al hombre pues le va mejor con el divorcio. Y es que son situaciones distintas, no podemos generalizar. Realmente hay personas, hay hombres que al momento en el que se salen de la casa nunca más se vuelve a saber de ellos, ¿no? Y ahí sí podríamos decir, bueno, pues se liberó de todas las responsabilidades, ahora sí, ¿no? Y quién sabe si le está yendo bien, pero nos dejó botados a todos, ¿no? Dejó todo a medias, dejó toda la mitad, y ahí sí, digamos que es una, ¿cómo lo podríamos decir? Como una liberación, pero en una irresponsabilidad terrible. Sin embargo, este no es el caso siempre, ¿no? De alguna manera se sigue teniendo una responsabilidad, y acá yo creo que el problema central en el que podríamos entender todo esto es que se sigue teniendo una responsabilidad, pero ya no se sigue sintiendo que se tenga un beneficio de esa responsabilidad, ¿sí ve? Si nosotros nos quedamos con este esquema clásico en el que el hombre trabaja y la mujer cuida a los niños, el hombre, de una muy mala manera, puede llegar a entender, de una muy mala manera, pero una manera como muy natural en ese mismo esquema, puede llegar a entender que le está pagando a su mujer por ser su mujer. Es una cosa tristísima, ¿sí ve? Porque de repente nos vamos a dar cuenta cómo la postura de la mujer de ser la novia, que salían, que se gustaban, que disfrutaban el tiempo juntos, se vuelve como si fuera servidumbre, que se vuelve como si fuera un empleado más del hombre. Y ahí es en donde se puede llegar a sentir esta situación. Es que yo sigo pagando, pero ahora no me dan nada. Ahora ya ni me lavan mi ropa, ni me hacen mi comida, ni nada. Entonces, ¿qué estoy pagando? Y ahí es en donde muchos hombres se quedan. Yo estaba pagando. Y ahí es en donde también la pensión alimenticia se acaba sintiendo como un yugo, ¿sí ve? Porque no es que estuviéramos pagando por esos cuidados. Y esto es algo que cuesta mucho trabajo meterse en la cabeza. No estábamos pagando a una persona porque nos cuidara. Nosotros estábamos llevando una casa en conjunto. Y esa casa tiene que seguir. Esa casa que nosotros empezamos, pues ahora muy a nuestro pesar, ya no vamos a ser tan parte de ella, ¿no? Porque ya no estamos metidos ahí, pero esa casa tiene que seguir, ¿sí ve? No es como que simplemente ahora se vaya a dar solo. Y acá también hay algo muy importante, ¿no? Y que seguramente vamos a hablar el día de mañana. Dentro de estas situaciones de divorcio, es algo realmente muy dañino para la mujer quedarse en la misma postura que estaba como cuando estaba casada, ¿sí ve? Porque tal vez cuando se estaba casado, cuando estaba todavía ese matrimonio, pues bueno, el marido proveía, ¿no? Pensando en este mismo esquema clásico, el marido proveía y el marido veía por el bienestar de tal o de cual, pero ahora que el marido no está y que solamente está dando dinero, la mujer de alguna manera tiene que cambiar su postura en la casa. ¿Cambiar su postura cómo? Cambiarla en el sentido en el que no sea como una hija más que está manteniendo el marido, ¿sí ve? Porque ahí es en donde se empieza a hacer una fricción todavía mayor, porque de repente está el hombre pagando, está dando la manutención de los hijos, está pagando las cuentas, llega a la casa y se da cuenta de que la mujer ya anda con un novio, ya anda con otro, y nosotros le estamos pagando la cena y el desayuno, ¿no? Ahí es en donde se hace todavía más complicado, porque ya se vive este desequilibrio y se vive como si fuera una venganza. Y esto, aunque no sea la intención, realmente va a ser muy complicado un momento de separación, y ahí es en donde pueden empezar muchos otros problemas. Pero bueno, por el día de hoy
Se nos ha terminado el tiempo. No deje de sintonizarnos. Mañana vamos a continuar con este tema en punto de las 6. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Nos escuchamos el día de mañana.